De verdad que como alergóloga pediatra me encanta compartir estos espacios con ustedes y de temas tan interesantes, ¿no? Y que nos interesan a sobre todo estas dos subespecialidades, gastropediatría y alergología pediátrica, que es la alergia a proteína de leche de vaca. Yo voy a comenzar, les voy a exponer primero un caso clínico y después hacemos una breve revisión de tema. Vamos a ver si esto me funciona. Sí, listo. Entonces, este es un caso clínico, un paciente masculino que me llega a mí a los 9 meses de edad, debido a la consulta de gastropediatría. Al nacimiento, en la clínica donde nació, le dieron 2 biberones piratas, dieron 2 biberones con fórmula. Después la mamá comienza a hacer lactancia materna exclusiva por 6 meses. A los 6 meses inicia alimentación complementaria, sin presentar síntomas con ninguno de los alimentos que había introducido, pero no había introducido ni huevo, ni soya, ni frutos secos, ni mariscos. A los 4 meses comienza con una dermatitis atópica leve, acude a dermatología, inicia un tratamiento tópico con adecuada respuesta, y a los 9 meses la mamá le da pues sería el tercer biberón de leche adaptada, e inmediatamente presenta lesiones abonosas en cara y cuello que resuelven en menos de 24 horas. Es valorada por gastropediatría. Gastropediatría le solicita laboratorios con hijas específicas a varios alimentos positivos a leche y a huevo. Indica que tanto la madre como el paciente inicien dieta sin leche y huevo. Indica continuar lactancia materna, pero que si la madre tiene que suplementar, indica una fórmula elemental. Y lo manda a valoración por nutrición. Nutrición lo ve, le ayuda con la dieta a la madre, hace la evaluación nutricional que estaba dentro de límites normales. Antecedentes relevantes: es un paciente que nace por cesárea por iterativa, nace a término. 2 meses antes había presentado una bronquiolitis que había resuelto con manejo ambulatorio, y la mamá tenía rinitis alérgica. Listo. Estos son los exámenes que le había pedido el gastro. Tenía un hemograma con 390 eosinófilos, inmunoglobulinas normales, la inmunoglobulina E total de 95, y tenía específicas positivas a leche y fracciones proteicas, a clara y a yema, o albúmina o mucoide negativo, y el resto de alimentos que le había pedido: soya, maní, pescados, camarones, frijol, lenteja, maíz, trigo y ternera, negativos. Yo en esa consulta le hago unas pruebas cutáneas a alimentos positivas solo a leche. Hago diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca IgE mediada, sensibilización a huevo, porque realmente no lo había introducido, no lo había probado nunca, entonces no sabemos si es alérgico, y una dermatitis atópica leve. Indico que el paciente debe continuar con dieta sin leche de vaca y sin huevo, que la madre podía continuarle dando leche materna, pues madre seguir con la misma dieta porque ya se la habían retirado, y si necesitaba suplementar, pues seguir con la fórmula elemental que el gastro le había iniciado, que la había tolerado, pero al niño no le gustaba mucho. Programo provocación A controlada, ¿no? Porque el niño estaba sensibilizado. Programo provocación a huevo cocido, y le indico que debe continuar la introducción de alimentos que le faltan en casa. Un mes después, a los 10 meses, le hago la provocación a huevo cocido pues controlada en el consultorio, que es negativo. Entonces indico introducir en casa huevo cocido. Le digo que no introduzca todavía huevo crudo, que voy a provocarlo yo también, pero la mamá introduce huevo poco hecho en casa sin presentar reacción. También en esa consulta le digo a la mamá que introduzca horneados en su dieta, la madre lo hace en casa, el paciente no presenta síntomas, pero la madre se confunde y se come un pan que tenía por encima queso, y le da leche materna al paciente, y el paciente hace una urticaria. ¿Listo? A los 12 meses vuelve a mi consulta. Me cuenta, ¿no?, todo esto de que introdujo el huevo poco hecho, y que pasó esto cuando se comió el pan con queso. La madre me dice que no le gusta la fórmula elemental, que al paciente no le gusta la fórmula elemental y que ya quiere iniciar el destete. Indico que inicie fórmula extensamente hidrolizada, y de hecho yo tenía un pote de fórmula extensamente hidrolizada en el consultorio, y le pruebo en el consultorio que se tome 2 onzas, lo observo 2 horas y no presenta reacción. Pero cuando madre llega a la casa y le da el siguiente biberón de fórmula extensamente hidrolizada, el paciente hace una urticaria que se dé con antihistamínicos. Entonces la madre le sigue dando lactancia materna. Ella consumía horneados con huevo, pero no consumía leche por la reacción que tuvo con el queso, y le seguía dando fórmula elemental. A los 18 meses, ya también en su desesperación, que ya quería comenzar a retirar lactancia materna, le prueba por iniciativa propia en casa una fórmula de soya, y presenta a los 10 minutos un episodio de vómito alimentario y lesiones abonosas generalizadas, ¿no? Entonces nuestro paciente hace también alergia a la soya, que como ya sabemos, en la alergia IgE mediada más o menos es 10% que hacen sensibilización, no reactividad cruzada con soya, sino que hacen las dos tipos de alergia. En la alergia no IgE mediada esto es un poco más alto, que hasta el 40% pueden tener cosensibilización a soya también.
Me llega a los 2 años a la consulta a contarme todo esto, me llega con estos exámenes, vemos que la IgE total va en aumentos, eosinófilos en aumentos y las IgE específicas de leche y fracciones en aumentos. Miren cómo ha aumentado la caseína, anteriormente lo teníamos en 1.6 y ya va en 20 kilunidades por litro. La madre me dice que días previos ya decidió suspender lactancia materna. Yo lo dejo con el mismo tratamiento, ¿no? A los 2 años el paciente pues, hace una transgresión, se come una torta que contenía leche, presenta angioedema y eritema en cara y un episodio de vómito que la madre trata con cetiricina y prednisona oral. A los 2 años y 4 meses hace otra transgresión, se come un pan de bono, presenta bones en cara y tórax que se den con antihistamínicos. A los 2 años y medio otra transgresión, se come un helado con leche y aquí hace un episodio de anafilaxia, ¿no? Para urgencias hacen el diagnóstico de anafilaxia, tratan con adrenalina intramuscular, corticoides sistémicos y antihistamínicos, mejora el cuadro en las siguientes 2 horas, lo observan 6 horas y lo mandan para la casa. Más o menos a esta edad, 2 años y medio, comienza a presentar crisis asmáticas mensuales y síntomas de rinoconjuntivitis persistentes moderada, con neumología, ponen tratamiento controlador y el paciente se controla. Viene a mi consulta a los 3 años. A los 3 años me llega con estos exámenes, IgE total elevada, IgE específicas en aumento, la caseína sigue aumentando, confirmamos alergia a la soya, tiene alergia a IgE mediada a soya, tiene IgE a soya de 15 kilunidades por litro. En esa consulta yo le hago pruebas cutáneas tanto a aeroalergenos porque había comenzado con asma y a alimentos, salen positivos a ácaros del polvo, a leche y a soya y lo dejamos con el mismo tratamiento, ¿no? Dieta sin leche y sin soya en el paciente, fórmula elemental porque no toleró la fórmula extensamente hidrolizada y realmente la curva de peso y talla venía bien. De 3 a los 4 años no hace transgresiones, vuelve a mi consulta a los 4 años con control de laboratorio, vemos que leche sigue alta, caseína sigue subiendo, la soya había disminuido un poco. A los 5 años, en el refuerzo de vacunas de 5 años, le aplican DPT celular, varicela, la MMR polioral y 10 minutos después de que le dan la polioral, el paciente comienza a presentar prurito oral. Y después que le pone las vacunas intramusculares, hace vómitos, tos, disnea y urticaria, hace una anafilaxia a las vacunas, se va al paciente para urgencias, lo tratan adecuadamente con adrenalina y dexametasona y resuelve el cuadro en las siguientes horas. Llega a mi consulta 3 semanas después de este episodio, evidentemente el paciente hace una anafilaxia por vacunas y vamos a mirarnos qué alergenos contienen estas vacunas que puedan explicar el cuadro. Entonces tenemos que la DPT es cultivada en medios que tienen casaminoácidos, que son pues derivados de la leche, y de hecho este estudio que ven ustedes aquí abajo, no sé si puedo, bueno, no puedo, este que está aquí abajo, es una carta al editor publicada en 2011 por el grupo del Monte Sinaí, donde ellos se dan cuenta que ese año 9 de sus pacientes con anafilaxia proteína de leche de vaca hacen anafilaxia a vacunas de DPT y cogen y analizan varios lotes de vacuna. De hecho, la misma marca que la pusieron a nuestro paciente y se dan cuenta que efectivamente tienen residuos de caseína. Y la polioral tiene alfa-lactoglobulina y tiene porlisorbato 80 y este estudio que ven aquí arriba es un estudio del grupo del Hospital Italiano del Dr. Maspero de alergología. También se dan cuenta que ese año 4 pacientes anafilácticos a leche hacen reacciones después de la polioral. Analizan la vacuna y se dan cuenta que tiene residuos de alfa-lactoalbúmina. Quiero dejar claro que estas 2 vacunas no están contraindicadas en pacientes con alergia a proteína de leche de vaca. La gran mayoría de pacientes los toleran. Los reportes que hay en la literatura sí son de pacientes muy anafilácticos con alergias a proteínas de leche de vaca muy graves, que sí tenemos que tener aquí banderitas rojas porque nos pueden hacer pues, reacciones con estas vacunas. Yo realmente en mi consulta tengo este paciente y otro paciente también muy alérgico, anafiláctico a la leche, que me han hecho reacciones con DPT, pero siempre en el booster, más o menos a los 5 años cuando le ponen el refuerzo. La MMR, que es la triple viral, tiene residuos muy pequeños de ovalbúmina porque es cultivada en fibroblastos de embriones de pollo, pero ya también está ampliamente comprobada que se puede poner en pacientes con alergia al huevo y recordar que este niño desde esa no ha sido alérgico al huevo, tolera de hecho el huevo tanto cocinado como poco hecho. La triple vírica tiene lactosa, en teoría esta es lactosa purificada, sorbitol y gelatina. La gelatina también es un alergeno también que hay que tener en cuenta en pacientes que hacen alergias a vacunas, y la varicela tiene lactosa purificada y sorbitol. Acuérdense que el polisorbato 80 fue estos alergenos que hicieron las alergias con las vacunas de COVID, entonces en estos últimos 2 años en alergología han tenido mucho protagonismo.
Obviamente, teniendo en cuenta la historia de este paciente, lo más probable es que el paciente nos haya hecho la anafilaxia por los residuos de leche que tenían estas dos vacunas, la DPT y el Poriolar, pero teníamos que descartar que no se hubiera sensibilizado a otro alergeno. Entonces, procedemos el estudio. Le hacemos pruebas cutáneas a huevo negativos, le hacemos pruebas cutáneas a gelatina negativo y le hacemos pruebas cutáneas a PEC y polisorbato 80, que el PRIC sale negativo, pero que la intradermo sale positivo, que es la primera tablita que ven ahí. Estos son los laboratorios que traían este control y específica, bueno, NG total elevada y específicas a leche y fracciones elevadas, la caseína y la leche seguían subiendo, pero miren que había bajado la IG específica a soya. Entonces, con todo esto, decidimos llevarlo a provocación, obviamente en el hospital, a polietilenglicol para descartar que no se hubiera sensibilizado porque no hubiera sido alérgico a este medicamento, que fue negativa, y con esta IG específica soya decidimos hacerle una provocación oral a soya controlada en el hospital y el paciente nos hace anafilaxia a soya, manejada en el hospital con adrenalina sin ningún problema. Entonces concluimos que el paciente hizo una anafilaxia por vacunas, probablemente secundarias a residuos de leche en DPT celular y polioral. ¿Por qué digo probablemente secundaria? Porque para poder confirmarlo teníamos que hacerle estudios con las vacunas, pero como ya el paciente terminó como su esquema de vacunación, pues en este momento no era necesario, pero sí recomendamos que al paciente no se le pueden poner ninguna de estas vacunas y si toca ponerlo, si sigue siendo alérgico a la leche, pues toca hacerlo en un centro de alergología que podamos hacer un protocolo de provocación parenteral. Al final de todo llega mi consulta 5 meses después de estas provocaciones, más o menos a los 5 años y medio. Tenemos un paciente con diagnósticos de anafilaxia proteína de leche de vaca y soya, anafilaxia por vacunas probablemente secundarias a residuos de leche, asma bronquial alérgica moderada controlada, rinoconjuntivitis alérgica persistente moderada también controlada, una dermatitis atópica leve controlada y alergia a ácaros del polvo. Le indicamos continuar con las normas de control ambiental y medidas antiácaros, continuar con dieta exenta de proteína de leche de vaca y soya. Recomendamos, por favor, no consumir horneados ni trazas. Y se le plantea a los padres la probabilidad de iniciar inducción de tolerancia oral a la leche porque este paciente lo justifica. Es un paciente con alergia IgE mediada que hace reacciones con trazas y con alergenos ocultos y que afecta calidad de vida del paciente. Obviamente se le explican los beneficios a los padres y también los múltiples riesgos que ellos conllevan. Lo están pensando a ver si definitivamente si quieren iniciar el protocolo y seguimos con el tratamiento para su asma y para su rinitis y recomendamos no administrar estas vacunas si no es en una unidad de alergología mediante protocolo de provocación parenteral. Obviamente este es un espectro de enfermedad de la alergia a proteína de leche de vaca. Gracias a Dios nuestros pacientes alérgicos a leche de vaca no todos son como este niño, pero cada vez vemos más pacientes así, más pacientes anafilácticos, más pacientes que reaccionan a trazas, entonces siempre debemos tenerlo en nuestro radar. Ahora se me regresó. Listo. Como ya hemos dicho, la alergia a proteína de leche de vaca es una de las alergias más frecuentes en la infancia y pues es un tema de interés para gastroenterólogos pediatras y para alergólogos pediatras. La única guía y la última guía realizada por la Organización Mundial de Alergia, que es la DRACMA, se realizó en el 2010 y hasta el año pasado ya comenzaron a actualizarse y estamos esperando realmente con ansias porque faltan un montón de artículos todavía. Yo no sé qué hago, pero se me regresa. Bueno. ¿Cómo definimos alergia a proteína de leche de vaca? Es una reacción adversa reproducible de naturaleza inmunológica inducida por proteínas de leche de vaca, que como ya lo explicó el doctor Rainelet, dependiendo del mecanismo inmunológico puede ser mediada por inmunoglobulina E, no mediada por inmunoglobulina E o mecanismo mixto. Vamos a hablar exclusivamente de la mediada por inmunoglobulina E. La leche de vaca tiene una homología de secuencia alta, hasta un 80% con leche de cabra y oveja, y esto implica una reactividad clínica de hasta un 90%. Es por esto que los pacientes alérgicos a la proteína de leche de vaca pues no pueden consumir estas leches por el alto riesgo de reacción, ¿no? Pero tiene una reactividad clínica de laboratorio muy baja, solamente un 5% con leche de burra, búfalo y camello. Dios santo. Listo. La prevalencia estimada de alergia a proteína de leche de vaca es más o menos un 2.5%, tanto para IgE como no IgE, como lo decía el doctor, esta estadística es más para IgE, que es mucho más fácil medirla. Usualmente estos pacientes se sensibilizan y tienen la reacción durante el primer año de vida, es que están expuestos por primera vez al alergeno. Una cuarta parte de los niños con alergia alimentaria tienen alergia a proteína de leche de vaca y ya cogiendo la población en general es la tercera
causa de alergia alimentaria después de huevo y pescados. La leche de vaca tiene 40 proteínas y todas son potenciales alergenos, tiene más o menos entre 30 y 35 gramos de proteínas por litro, y cuando la leche de vaca se acidifica se divide en dos fracciones que van a ser el coágulo, que es más o menos el 80% de la leche, y el suero, que es el 20%. Entonces las proteínas del suero tenemos alfa-lactoalbúminas, beta-lactoglobulinas, albúminas séricas bovinas, que son pues las tres más con más cantidad. La primera es la beta-lactoglobulina, inmunoglobulinas y lactoferrinas, que están en menor cantidad. Estas proteínas, lo importante es que son sensibles al calor. Entonces, pierden sus uniones a IgE después de que se calientan por más de 15 a 20 minutos. Esto es súper importante porque esto nos va a permitir predecir si el paciente va a tolerar después horneados o no. Y el coágulo, la proteína más importante, es la caseína, que esta es una proteína termoestable, y tanto la caseína como la alfa-lactoalbúminas y las beta-lactoglobulinas son los alergenos mayores de la leche de vaca. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 50% de pacientes alérgicos a proteína de leche de vaca van a reaccionar a estas proteínas. Entonces, la alfa-lactoalbúmina está presente en la gran mayoría de leche de mamíferos, mientras que la beta-lactoglobulina, como ya dijo el doctor, es la única proteína de la leche de vaca que no está presente en la leche humana. La albúmina sérica bovina está presente tanto en la leche de mamíferos como en carnes y en caspa de bovinos, y esta es la causante de que se produzca la reactividad cruzada entre leche y carne de vaca, pero cruda, o sea, leche cruda y carne de vaca cruda, porque es una proteína, como ya dijimos, sensible al calor. Entonces, como ya sabemos, hasta un 20% de pacientes con alergia a proteína de leche de vaca pueden hacer alergia a la leche si son alérgicos a esta proteína, pero la gran mayoría de estos pacientes van a tolerar la carne bien cocinada. Entonces, pues si no hace reacción, no es indicación de retirar la carne. Y la caseína, como ya dijimos, es una proteína termoestable. Al ser termoestable, si la tenemos IgE específicas a caseína altas, estos pacientes probablemente van a reaccionar con horneados, y es un factor de mal pronóstico para evolución de alergia a la proteína de leche de vaca. La gran mayoría de los pacientes con alergia a proteína de leche de vaca están polisensibilizados a varias proteínas. No es que sean solamente alérgicos a la caseína o solamente alérgicos a la beta-lactoglobulina. Lo que vemos es que nos salen habitualmente las tres fracciones positivas, porque de hecho son los alergenos mayores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando las proteínas de leche de vaca se someten a calor, ¿no? Las proteínas de leche de vaca tienen diferentes epítopos que son conformacionales, ese que ven arriba, que es la de la beta-lactoglobulina, que significa conformacionales, que están plegados, y entonces se unen aminoácidos que no están continuos, sino por el plegamiento de la proteína, y esto es lo que va a reconocer la IgE, ¿verdad? Y epítopos secuenciales como la caseína que ven aquí abajo, que sí son, o sea, los aminoácidos iban pegaditos. Entonces, cuando la leche de vaca se somete a calentamiento excesivo, que es cuando la horneamos y la mezclamos con esta matriz de trigo, lo que pasa es que se destruyen estos epítopos conformacionales y los aminoácidos pues van a quedar separados, entonces ya la IgE no la va a reconocer, mientras que los epítopos lineales se preservan y pues el paciente sí va a seguir reaccionando, así esté horneado, contra esa fracción o ese epítopo, que en este caso sería el de la caseína. Entonces, pacientes con alergia persistente, ¿qué es lo que van a tener? Anticuerpos IgE específicos contra estos epítopos secuenciales de caseína. Teniendo en cuenta esto, el 70-80% de los niños con alergia a proteína de leche de vaca van a tolerar la leche como ingrediente en productos horneados. Entonces, es súper importante saberlo, y ya más adelante les voy a dar los valores con lo que podemos sospechar que sí van a tolerar, porque esto mejora la calidad de vida un montón en los pacientes. Y se dice que incluir estos productos horneados pues con leche en la dieta habitual de un paciente alérgico a la proteína de leche de vaca va a permitir que este paciente avance más rápido y logre tolerar más rápido la leche cruda, aunque todavía los estudios en este campo son controversiales. Entonces, definitivamente, tener alergia a horneados es un marcador de alergia más severa y persistente, y eso se lleva a niveles más altos de caseína. Bueno, historia natural de alergia a proteína de leche de vaca. Lo más frecuente es que se produzca durante el primer año de vida y durante la primera semana de haber introducido la leche de vaca en la alimentación, aunque hay niños que la pueden hacer más tardíos y hay niños en que llevan 4 meses tomando leche y después hacen la reacción. Habitualmente es cuando el paciente toma la leche de vaca o toma productos con leche como papiñas, yogures y quesos. Es muy poco probable en IgE mediada que sean
por la leche que pasa a través de la leche materna. Esto más o menos solamente sucede en el 0.4% de los pacientes. El promedio de aparición más o menos entre los 2.8 a 3.5 meses, y lo bueno de esta alergia es que tiene una tendencia a la tolerancia espontánea durante la infancia. Entonces, los estudios antes del 2005, bueno, que los vemos ahí, perdón. Ahora, ¿cómo me regreso? Ya, listo. Los estudios de antes del 2005 mostraban que la gran mayoría de los niños toleraban en la infancia. Entonces, al año se toleraban entre 28 a 56%, los 2 años entre el 60 a 77% de los niños, 3 años entre el 71 a 87% y más o menos un 90% de los niños a los 6 años. Pero los estudios de 2005 para acá ya no son tan benévolas estas estadísticas. De hecho, hay una corte israelí que solamente el 50% de los pacientes toleró la introducción de leche a los 10 años, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de alergia IgE mediada. Y otra cosa importante, como ya lo hemos dicho a lo largo de la mañana, es que tener alergia a proteína de leche de vaca hace referencia a que el paciente tiene predisposición alérgica para hacer enfermedades pues, atópicas y alérgicas. Más o menos un alto porcentaje de pacientes, la mitad de los pacientes tienen dermatitis atópica, un alto porcentaje de pacientes tienen otra alergia alimentaria y más o menos el 28% de los pacientes van a tener alergia respiratoria antes de los 3 años. Entonces, ¿cuáles van a ser estos marcadores de persistencia? Como ya dijimos, la alergia no IgE mediada se supera más rápido. Tener una alergia IgE mediada pues, hace pensar que esta tolerancia va a costar un poco más de tiempo. Tener otras alergias alimentarias, como la más frecuente es el huevo, el paciente tener asma y rinitis, tener alergia a productos horneados, haber hecho reacciones anafilácticas graves con dosis pequeñas de leche, tener IgE específicas a caseínas elevadas y todavía ser alérgico a los 7 años, ¿no? Entonces, estas cosas nos van a sugerir que el paciente va a durar varios años siendo alérgicos a la proteína de leche de vaca. Y ahora todo lo contrario, ¿cuáles son esos marcadores que nos van a permitir predecir que el paciente vaya a tolerar la leche? Entonces, se han hecho estudios mirando los niveles de IgE específicas y de pruebas cutáneas y a partir de cuáles niveles o por debajo de cuáles podemos predecir la tolerancia. Entonces, así como en general, porque ya después lo vamos a desglosar, tener PRIC a leche menor de 5 o IgE específicas a leche menor de 2 tiene una alta probabilidad del paciente de tolerar, y que las IgE específicas a leche hayan disminuido pues, un porcentaje importante al año, o sea, al control después del año de haber iniciado los síntomas. Si disminuyeron un 50%, tiene una probabilidad de que tolere en más o menos un 30%. Si disminuyeron un 75%, va a haber una probabilidad de tolerancia de un 45%. Si disminuyen un 90%, probabilidad de tolerancia del 66%. Y si disminuyen los valores de IgE específicas a leche un 99%, una probabilidad de tolerancia de 94%. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica de alergia IgE mediada? Por su mecanismo fisiopatológico, esta va a ser una respuesta inmediata. El paciente consume el alimento y a más tardar en 2 horas va a presentar la reacción. Y la reacción puede ser desde síntomas leves a síntomas graves como anafilaxia. Los síntomas más frecuentes siguen siendo los cutáneos. El paciente puede tener picor sin manifestaciones en piel, urticaria o angioedema, o exacerbaciones de su dermatitis atópica en las siguientes 2 horas. Segundo lugar son los gastrointestinales. El paciente presenta diarrea, vómito, dolor abdominal en las siguientes 2 horas. En tercero están los respiratorios, que pueden ser tanto síntomas respiratorios superiores como rinitis, conjuntivitis, picor, estornudo, o síntomas respiratorios inferiores como disnea, tos, sibilancia, dificultad para respirar. Cardiovascular, aunque es poco frecuente que se presente, pero pues lo pueden tener, hipotonía, hipotensión, taquicardia, postración, y pues la manifestación de alergia más grave, que sería la anafilaxia, que es cuando hay compromiso de 2 o más sistemas y compromete el ABC, y que pues la anafilaxia puede llegar a comprometer la vida del paciente. En niños pequeños, me quitaron la presentación, hay que tener en cuenta que cambios inespecíficos como cambios de comportamiento, palidez, debilidad, pueden ser la manifestación inicial de una anafilaxia. Y ahora no me pasa. Listo. Antes de pasar al diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca IgE mediada, quiero que estos 2 conceptos queden claros, ¿no? ¿Qué es estar sensibilizado y qué es tener una alergia? Entonces, estar sensibilizado a la leche es simplemente tener anticuerpos IgE específicos contra la leche. Puede ser medidos por PRIC o medidos por IgE específicas séricas, pero no siempre vamos a tener clínica. Entonces, si el paciente tiene anticuerpos IgE específicos a la leche, pero toma la leche y no presenta la reacción, eso se llama sensibilización asintomática, y no está indicado retirar el alimento de la dieta.
¿Qué significa tener una alergia en IgE mediada? No, además de tener estos anticuerpos IgE específicos contra leche, el paciente consume el alimento y cada vez que lo consume debe tener síntomas. Aquí sí es alérgico y es cuando está indicado hacer la restricción. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca IgE mediada? Tenemos 3 pilares básicos. El primero y el más importante es una sospecha clínica. Debemos hacer una adecuada historia clínica, siempre buscando determinar la relación temporal entre la ingesta del alimento y la aparición de los síntomas, ¿no? Acordarte que son reacciones inmediatas. Si no tenemos esta relación temporal, probablemente el paciente no tenga una alergia a proteína de leche de vacas IgE mediada. Cuando ya tenemos esta sospecha diagnóstica, procedemos a mirar, a intentar determinar si estos síntomas van a ser consecuencias de una reacción inmunológica, en este caso, una reacción IgE mediada. Y contamos con pruebas cutáneas, con PRIC, o con IgE específicas séricas al alimento sospechado. Entonces, y por último, es la prueba confirmatoria que podemos hacerla con provocación oral, pero no en todos los pacientes va a ser necesaria hacerla. A ver, si tenemos diagnósticos sugestivos, o sea, una historia clínica sugestiva de alergia a proteína de leche de vaca, con PRIC e IgE específicas positivas, pues ahí tenemos el diagnóstico de alergia IgE mediada y podríamos obviar la provocación, ¿no? Pero si tenemos historia clínica dudosa, así tengamos PRIC IgE específica positiva, siempre tenemos que confirmar el diagnóstico con provocación, o lo contrario, historia clínica sugestiva, pero PRIC o IgE específicas negativas, siempre debemos confirmar el diagnóstico con una provocación para no someter al paciente a dietas de eliminación innecesario. Acordarnos que PRIC e IgE específicas no diferencian entre alergia versus sensibilización, solo se deben pedir ante la sospecha diagnóstica porque podemos tener pacientes con PRIC positivos, con IgE específicas positivas, que toleran el alimento y que no son alérgicos. Estas pruebas, tanto el PRIC como la IgE específicas, tienen un muy buen valor predictivo negativo, cercano al 90%, que nos dirían que el paciente lo más probable es que no tenga una alergia IgE mediada, ¿no? Entonces, el PRIC. ¿Qué miramos en el PRIC? En el PRIC miramos la inmunoglobulina E específica contra ese alimento que está unido al mastocito que está en la piel. Entonces, metemos el alergeno con la lancetita. Si el paciente tiene anticuerpos IgE específicos unidos al mastocito, pues se va a unir a ese alimento, se va a degranular el mastocito y se produce el abón que vamos a ver en la piel. Esto lo podemos hacer con extractos estandarizados de proteínas o con el alimento en fresco procesado. No debemos hacerlo en pacientes con dermografismo y dermatitis atópicas no controlada por el riesgo de falsos positivos, y debemos suspender antihistamínicos una semana para disminuir el riesgo de falsos negativos. Es una prueba fácil, barata, bien tolerada y con resultados pues que los tenemos a los 20 minutos, tiene una sensibilidad del 40 a 100%, un valor predictivo negativo muy bueno, el 97%, pero tiene un pobre valor predictivo positivo, pero este valor predictivo positivo va aumentando si la pápula es más grande, ¿no? O sea, entre más grande tengamos la pápula, hay mayor probabilidad de que el paciente sea alérgico, pero no aumenta la probabilidad de anafilaxia. ¿Me explico? O sea, eso pasa también con IgE específicas. Si tenemos PRIC con pápulas grandes o IgE específicas altas, esto nos habla de probabilidad de que el paciente tiene alergia, más no de que el paciente tenga mayor riesgo de hacernos una anafilaxia. IgE específicas, con las IgE específicas lo que miramos es las IgEs libres que van en la circulación. Hay diferentes técnicas. Y la que más, hay un montón de estudios que se han hecho desde las décadas de los 90 intentando mirar, comparando con provocación, con qué nivel, a partir de qué nivel el paciente sí va a reaccionar en la provocación y el paciente sigue siendo alérgico, que ya se lo mostraré más adelante porque con eso nos guiamos de a cuáles pacientes vamos a llevar a provocación oral o no. Entonces, como ya les dije, las IgE específicas séricas se hacen en el laboratorio, se hacen en sangre, lo que miramos es IgE específicas séricas libres. Se pueden utilizar diferentes técnicas, pero utilizamos la que mejor sensibilidad y especificidad tiene es CAP o inmunocap, que se hace por inmunofluorescencia. Positivas son mayores de 0,35 kilounidades por litro, que tienen muy buena correlación con más de 3 milímetros de abón. Tienen buena sensibilidad, pero baja especificidad, y como ya les dije, entre más alto el nivel de IgE específica, mejor el valor predictivo positivo para mostrándonos probabilidad de que el paciente sea alérgico, no probabilidad de que el paciente haga una anafilaxia. Y los niveles van aumentando con la edad. Entre más grande el niño, la probabilidad de que tenga niveles más altos si es alérgico, pues es mucho mayor. También pues desde los 90 se han hecho estudios intentando determinar con qué niveles provocamos y con qué niveles no.
Hay un montón de puntos de corte, pero más o menos se ha llegado a un consenso de cuándo provocar. Diagnóstico molecular. ¿Qué es diagnóstico molecular? Es no solamente pedir leche de vaca, sino pedir también fracciones proteicas, ¿no? Como caseína, alfa-lactoglobulina y beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina y beta-lactoglobulina. Entonces, para hacer diagnóstico, para decirnos el paciente es alérgico o no es alérgico, pues el diagnóstico molecular no ha mostrado superioridad porque con una I específica de leche podemos hacerlo también. Pero para orientarnos a qué paciente va a tolerar horneados o qué paciente nos va a hacer una alergia persistente, ahí sí es muy útil hacer el diagnóstico molecular, ¿no? Entonces, definitivamente, si lo tenemos a la mano, que aquí en Colombia lo tenemos a la mano, pues debemos pedirlo para poder estratificar mejor a nuestro paciente. Entonces, ahora sí, ¿cuándo hacer una TPO, ¿no? ¿Cuándo someter a un paciente a una prueba de provocación oral en el contexto de diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca IG mediada? Entonces, estos son los puntos de corte que nos dicen que por encima de ahí el paciente tiene un valor predictivo positivo de más del 95% de reaccionar en la provocación. Entonces, si tenemos pacientes de más de 2 años con niveles de I específica leche de más de 15, podemos diferir la provocación porque probablemente el paciente sí sea alérgico, y niños menores de 2 años con I específicas de más de 5, lo mismo, podemos diferir provocación. Y en cuanto a PRIC, sería mayores de 2 años con I específicas con PRIC a leche de más de 8 y en menores de 2 años con PRIC a leche de más de 6. Esta tabla que ven acá es del diagnóstico molecular que sacó la EASI el año pasado, y además de tener estos mismos valores para provocación a leche cruda, ¿no? A leche líquida, también nos orienta para provocación a horneados. Entonces, si tenemos IG específicas a caseína mayores de 10, diferir provocación a horneados porque probablemente el paciente vaya a ser alérgico. Si tenemos IG específicas a caseína menores de 5, provocar al paciente con horneados porque probablemente no vaya a tolerar. Si tenemos PRIC a leche menor de 12, intentar provocación a horneados, o si tenemos PRIC a caseína menor de 9, también intentar provocación a horneados. Obviamente esto no es una camisa de fuerza y esto depende del paciente que tengamos enfrente. Por ejemplo, tenemos pacientes con IG específicas altas, IG específicas a leche de más de 20, pero la mamá nos dice, doctora, hace 3 semanas se comió 2 cucharadas de yogur del hermano y lo tolera, pues obviamente vamos a llevar a este paciente a provocación porque probablemente tolere. O todo lo contrario, paciente con IG específicas a leche de 1, que hace 2 semanas probó yogur del hermano, hizo una urticaria, pues a ese paciente, por lo menos en los siguientes 6 meses, no los vamos a provocar, ¿no? Entonces siempre tenemos que individualizar a nuestro paciente. Algoritmo diagnóstico hasta aquí. Para alergia IG mediada, manifestaciones clínicas sugestivas de alergia IG mediada, si son graves, hacemos PRIC o IG específicas, si son positivos, pues hacemos diagnósticas, y si son negativas, pues sí deberíamos provocar. ¿Listo? Si tenemos alergia a proteína de leche de vaca con manifestaciones leves a moderadas, PRIC y IG específicas positivos, si el episodio fue reciente, es decir, entre los 6 meses anteriores, hacemos diagnóstico, pero si el episodio fue más de 6 meses, deberíamos provocar porque es probable que el paciente haya logrado tolerancia. Bueno, aquí rápido, ya se me acabó el tiempo. La prueba de provocación oral a proteína de leche de vaca es el gol estándar para hacer el diagnóstico. Podemos hacer un doble ciego placebo control. Esta se utiliza más para investigación porque en niños, como habitualmente las manifestaciones son objetivas, pues podemos hacer perfectamente retos abiertos y son válidos. Enmascaramos cuando el paciente tiene síntomas subjetivos, síntomas atípicos o el niño no se quiere comer el alimento. Podemos hacer también provocaciones a horneados. Y esto va a depender de los niveles de IgE que tenga el paciente, o habitualmente pues nos van a tolerar horneados mucho más rápido que la leche cruda. No realizarlos en anafilaxias graves con alimento identificado, o si el paciente tiene historia clínica compatible y reciente con alergia a proteína de leche de vaca y tenemos ya PRIC o IG específica positiva. Alergia IgE mediada, siempre el reto debe hacerse bajo supervisión médica, ¿no? Esta es la idea porque siempre hay riesgo de que el paciente nos haga una anafilaxia. ¿Qué pasó en el Reino Unido ahora en pandemia? Comenzaron a intentar hacer provocaciones a horneados en IgE mediada en casa, pero pacientes muy seleccionados, menores de 3 años, PRIC a leche de vaca menor de 8, que no hubieran hecho una anafilaxia, que no hubieran hecho síntomas respiratorios, ¿no? al haber consumido la leche, y que tuvieran acceso a urgencias rápidamente. Yo no sé qué tanto ese punto lo tendríamos aquí en Colombia. Hay muchas formas de hacer la provocación. Lo importante es dar cantidades crecientes del alimento y llegar a la cantidad que el paciente consumiría por edad.
Hay un montón de formas diferentes, pues que no vamos a hablarlas ahora. Tratamiento, cuando ya hacemos el diagnóstico, pues obviamente es evitar las proteínas de leche de vaca. Inicialmente deberían evitarse pues en todas sus presentaciones, procesados, trazas y todo. Siempre, 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 por lo menos estos niños deberían tener una valoración por nutrición para que nos ayude con la dieta y nos haga la valoración nutricional completa. Obviamente educar a cuidadores, a niñeras, a abuelos, a todos los que van a estar en contacto con el niño. Acordarnos que el 80% van a tolerar horneados, entonces si ya se los han quitado, intentar introducirlos lo más pronto posible, y a estos pacientes vamos a tener que seguirlos cada 6 a 12 meses, dependiendo de la clínica que haya tenido nuestro paciente, siempre con PRIC y G específicas para hacer el seguimiento. Entonces, cuando el paciente está tomando leche materna, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos esa evitación? Entonces, la leche materna es apropiada para la gran mayoría de niños con alergia a proteína de leche de vaca. Si el paciente toma lactancia materna o es mayor de 2 años, pues puede que no necesitemos ningún sustituto de la leche porque pues va a recibir todos sus requerimientos por allí. Entonces, como ya dijimos, la leche materna puede tener cantidades de proteínas de leche de vaca, pero estas, la gran mayoría de las veces, no presentan, o sea, no generan síntomas en una alergia IgE mediada, solamente generan síntomas en el 0.4 a 0.5% de los pacientes. Entonces, usualmente estas madres no necesitan dieta a no ser que el paciente haya presentado síntomas, como nuestro paciente, cuando la madre consume el alimento, le da lactancia materna y el paciente hace la reacción. Si la mamá la ponemos en dieta, hay que suplementarle calcio y vitamina D. Aquí no me voy a detener, que son las fórmulas que tenemos si tenemos que sustituir leche materna, porque creo que la siguiente charla va de eso. Y cómo reintroducimos leche materna, obviamente siempre la leche de vaca en estos pacientes, siempre individualizado, siempre teniendo en cuenta la clínica que tuvo nuestros pacientes y los laboratorios. En teoría, estos laboratorios, estas IgE deberían disminuir, más o menos las pedimos entre cada 6 a cada 12. Es probable que nuestro paciente tolere primero horneados que leche fresca y, como ya les dije, hacer estas provocaciones supervisadas, siempre en consultorio o en hospital de día o en hospitalización. Y lo que les digo, lo de horneados en casa aquí en Colombia, todavía creo que hay mucha tela por cortar. Y por último, si esto me pasa, prevención de alergia a proteína de leche de vaca. Esto todavía está en discusión, hay resultados controversiales. Como decía Dianita, hay estudios, de hecho en el consenso que salió en el 2020 de prevención de alergia en la EASI, se decía que dar proteína de leche de vaca en la primera semana de vida de estos pacientes podía aumentar el riesgo de tener alergia, pero en los últimos años han salido varios estudios que dicen que introducir leche de vaca durante los primeros 2 meses va a disminuir la incidencia de alergia. Entonces todavía no podemos recomendar nada, y aunque sabemos que tener una microbiota saludable va a disminuir el riesgo de alergia, todavía ninguna guía recomienda pues el uso de probióticos para prevención y tratamiento de alergia a proteína de leche de vaca. Y ahora sí, por último, la inducción de tolerancia oral específica, que son como las nuevas opciones de tratamiento, pero esto sigue siendo un tratamiento experimental que no se le puede ofrecer a todos los pacientes. Van a ser pacientes muy seleccionados y en principio son pacientes con alergia a proteína de leche de vaca IgE mediada, que las evitaciones son inefectivas y que sigue presentando muchas reacciones indeseables, usualmente con alergeno oculto y con trazas, y que tienen grandes limitaciones en calidad de vida. Esta inducción de tolerancia es efectiva, pero el gran riesgo es que tienen riesgo de producir reacciones porque le vamos a dar el alimento que el paciente es alérgico. Entonces, 91% de los pacientes tratados van a producir reacciones y 2.7% de los pacientes van a tener esofagitis eosinofílica. Y al final de todo, quiero que se lleven estos mensajes a casa. Primero que todo, que la sensibilización al alimento no es lo mismo que alergia. Tenemos que estar seguros que el paciente es alérgico, que el paciente presenta síntomas tras el consumo del alimento para evitar dietas de eliminación innecesarias. Que la leche materna sigue siendo la principal fuente de nutrición en niños con alergia a proteína de leche de vaca. Entonces, siempre incentivar a la madre para que siga con la lactancia materna, que a la madre no siempre se debe retirar la leche materna y que a los pacientes no siempre se le deben retirar los horneados, que los niveles de pruebas cutáneas e IgE específicas no van a ser indicaciones o contraindicaciones absolutas para decir si el paciente lo sometemos a una TPO, que siempre debemos individualizar el paciente, siempre que vamos a hacer una provocación oral.
en alergia IgE mediada debería ser supervisada. El diagnóstico molecular sí definitivamente nos ayuda a precisar qué paciente tenemos enfrente y el pronóstico de nuestro paciente, y que la inducción de tolerancia oral puede ser recomendada en niños mayores de 4 o 5 años con alergia persistente IgE mediada de la leche, pero que la seguridad de este tratamiento sigue siendo una controversia. Muchas gracias.